Ok, finalement, on est prêt à commencer. Voilà. Alors, les pronoms relatifs. Aujourd'hui, on va... oui. Voilà. Ok. Aujourd'hui, on va travailler les pronoms relatifs simples. D'accord? Les pronoms relatifs simples. Désolé pour le retard. Ok. Les pronoms relatifs simples. Simple. D'accord? On va regarder. On va travailler aujourd'hui les pronoms relatifs simples. D'accord? Les pronoms relatifs simples. Il n'y a que quatre sur les quatre. D'accord? Il n'y a que quatre pronoms relatifs. Le premier, c'est le pronom qui. Le deuxième, c'est le pronom que. D'accord? Le troisième, c'est le pronom dont. Et finalement, quatrièmement, est le pronom ou. D'accord? Il n'y a que quatre pronoms relatifs simples. On va regarder comment ils fonctionnent. On va travailler quelques exercices. Et voilà, avec les pronoms relatifs simples. D'accord? Les pronoms relatifs simples. Aujourd'hui, on va travailler ça. Les pronoms relatifs simples. Exactement. Comme ça. Alors, mhm. Il n'y a que quatre pronoms relatifs. D'accord? Il n'y a que quatre pronoms relatifs simples. Le premier pronom. Quelqu'un qui veut commencer la lecture d'aujourd'hui avec qui? Comme qui? Qui. Moi, Merci, Joseph. qui, qui est toujours le sujet du verbe de la phrase relative. Exemple, ex- pardon, exemple, l'homme qui porte un baston rouge est le cousin du Père Noël. L'homme est le cousin du Père Noël. Phrase principale, il porte un baston rouge subordonné relatif qui éviter de répéter l'homme sujet du verbe porte.
Alors, merci, Joseph. Oui, très bien. Et toujours le sujet de la phrase relative, d'accord? Alors, dans un premier temps, il faut dire que les pronoms relatifs vont nous aider à connecter les idées, d'accord? Les pronoms relatifs vont nous aider à connecter notre idée, d'accord? Ils vont connecter deux idées. Van a conectar dos ideas, siempre, d'accord? Deux idées. Par exemple, et le port, alors, oui, la première phrase, première phrase, l'homme est le cousin du Père Noël. C'est la première phrase. L'homme est le cousin du Père Noël. D'accord? L'homme est le cousin du Père Noël. C'est la phrase principale. Ensuite, la deuxième phrase dit il porte un veston rouge. C'est la deuxième phrase. Et alors, on va connecter les deux idées. Vamos a conectar las dos ideas pour éviter de répéter l'homme, n'est-ce pas? Et on va dire l'homme qui porte un veston rouge est le cousin du père. D'accord? Est le cousin du père. Un pronom relatif va nous aider à lier deux idées. Et comme petite astuce, après qui, toujours un verbe conjugué. D'accord? Conjugué. Después de qui, toujours un verbe conjugué. Después de qui, siempre va a venir un verbo conjugado, como consejo. Après qui, un verbe conjugué. Un verbo conjugado. D'accord? Après qui, un verbe conjugué. Voilà. Dos idées, toujours dos idées, siempre dos ideas para conectar. Por eso una frase principal y una frase, pues que depende de la principal, ¿no? Y nos va a ayudar estos pronombres todos a unir dos ideas para evitar la répétition, pour éviter de répéter l'homme, c'est-à-dire le sujet du verbe. D'accord? Après qui, toujours un verbe conjugué. C'est comme petite astuce. ¿Ça va? Por l'instant, qui es como qué para nosotros, ¿ok? Pero también quién. Qui, ça veut dire qué o quién. Ça dépend, dépende. D'accord? Ça dépend. Ok, pas de question, pas de question, idée de question, non, ça va, pas de problème, pas de difficulté. Ok. Hum, que. Quelqu'un qui veut dire que. Deuxième pronom relatif, simple. Que. Deuxième pronom relatif simple. Que. Deuxième pronom relatif simple. Qui on vient de travailler, n'est-ce pas? Qui, toujours, deux idées, d'accord? Dos ideas. Una principal, una dependiente. Deux idées, deux idées. Et un pronom relatif va nous aider à lier deux idées. Nos va a ayudar a conectar o a relacionar dos ideas pour éviter de répéter le sujet. C'est pour ça que après que, toujours un verbe conjugué. Después de que, siempre va a venir un verbo conjugado. D'accord? Ok, ensuite, deuxième cas. Que, que. Pas qui, que. Quelqu'un qui veut dire que, que, que. Mariela, Vanessa, Usuario.
moi. Ah, ok, merci. Que est toujours le COD du verbe de la phrase relative. Exemple, la fille que est poussée s'appelle Jenny. La fille s'appelle Jenny, phrase principale, qui a épousé, subordonné relatif. Qui a épousé qui mi esposa la fille, sí o de. Mhm, parfait, très bien, merci. Mariella, en effet, et que, n'est-ce pas? Est toujours le COD du verbe, de la phrase, ouais. La fille qu'il a épousée s'appelle Jenny. Encore une fois, deux idées à connecter, dos ideas para conectar, ¿d'accord? En este caso, igual son dos ideas para conectar. Hay dos ideas para conectar. Il y a deux idées à connecter. Quelles sont les idées? Alors, la fille s'appelle Jenny, la première phrase. Deuxième phrase, et il a épousé, n'est-ce pas? Un alguien. Pero hay dos ideas igual, ¿d'accord? Pareil, dos ideas. Pero en este caso, igual significa que, atención, igual significa que. El detalle es que après que, toujours un pronom sujet. Un pronom sujet. Siempre va a ir después del que un pronombre sujeto. Ese es el consejo, ¿ok? Igual significa que. Este qui, el primero que vimos, también significa que. El detalle es que nuevamente vamos a distinguir este qui, después del qui siempre va a ir un verbo conjugado y después del que un pronom sujet. ¿Ok? Encore une fois, il y a deux phrases à connecter. Ici, la fille s'appelle Jenny, la première phrase. La muchacha se llama Jenny, ¿no? Et la deuxième phrase hablamos de otro sujeto, ¿no? Qui l'a épousé, ¿no? Qui l'a épousé, qu'elle, se ha casado, ¿no? Con quien se ha casado, diría. O que se ha casado. Ok, entonces après que, siempre un pronom sujet. Esto es como regla. Y après qui, un verbo conjugué. ¿De acuerdo? Los dos significan que para nosotros. Pero el qui también puede significar quién. Ahí está el detalle. Este qui es quién o qué, y este que siempre va a ser qué para nosotros. Ok, donc il faut distinguer. Hay que distinguirlos. Y nuevamente aquí es para unir dos ideas, dos ideas. Aquí está la idea. La fille qui l'a épousé s'appelle Jenny. ¿De acuerdo? Porque después del que, mm, toujours un pronom sujet. Siempre va a venir un pronombre sujeto después del que. Y après qui, un verbo conjugué. Y otro consejo, que accepte l'élision. ¿De acuerdo? Dos precisiones. Que, après que, un pronom sujet, siempre después de que, un pronom sujet, y que accepte l'élision. ¿Qué significa eso? Que hay dos posibilidades. Bueno, solo una posibilidad, ¿no? Puede ser que o que apóstrofe. Esa es la elisión. O sea, este que acepta la elisión. Mais, par contre, qui, d'accord, qui n'accepte pas l'elision. Qui n'accepte, n'accepte, n'accepte pas l'elision. D'accord? No acepta. O sea, siempre va a ser qui. No va a cambiar. ¿Ok? Ujú. Così, este lo podemos poner así. Mm. Voilà. Ton mieux. Mucho mejor para hacer la distinción. Y ver conjugué après qui, siempre después del qui, un verbo conjugado, y qui no acepta la elisión. ¿De acuerdo? Siempre va a ser qui, es invariable.
après que, un pronom sujet, et que accepte la lésion. Siempre después del que va a venir un pronombre sujeto y el que acepta la elisión. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que existe la posibilidad que sea que apóstrofe, ¿no? Si comienza la otra palabra por vocal. Ahí está la precisión porque qui no acepta. Ok, Jusqu'ici, ¿ça va? Hasta aquí, ¿qué tal? Joseph, Maria, Suario, Vanessa, Yushara, Luz, Mariela. Para nosotros significan que los dos. ¿Qué o quién? El primero significa quién, qui, además de qué. Ok. Ujú. Yo es que sí, hasta aquí, ¿ça va? Ça va. D'accord. Après, on va faire quelques exercices. Después vamos a hacer algunos ejercicios, Ejercicios, pero es pero es importante importante notar esto. notar esto. Joseph, Joseph, ¿Será que puede dar unos ejemplos más del 2, por favor? oui, oui, pourquoi pas. Par exemple, hmm, oui, Claude, voilà. Mhm. Alors, je vais l'écrire dans le chat. D'accord, en el chat lo voy a escribir ahí para que sea algo más preciso. Ok. Par exemple, le film que je regarde ou que j'ai regardé, euh, voilà, le film que j'ai regardé m'a m'a beaucoup aimé, me ha gustado mucho. D'accord, le film que j'ai regardé m'a beaucoup aimé. Voilà, le film que, ¿no? La película que he visto me ha gustado mucho. Le film que j'ai regardé m'a beaucoup aimé. Después del que va a venir siempre un pronombre sujeto. ¿Cuál es el pronombre sujeto en este caso? Je, ¿no es cierto? Ay, la película que he mirado me ha gustado mucho. Le film que j'ai regardé m'a beaucoup aimé. Significa que, ok, ok. No quedó claro la primera. Vamos con un ejemplo de la primera. El mismo film. Le film qui passe au cinéma est génial. ¿D'accord? Voilà. Este es para el primero. La película que se pasa al cine está genial. Le film qui passe au cinéma est génial. D'accord? Le film qui passe au cinéma est génial. Oh, génial con acento. Lleva tilde. D'accord? Es génial. Comme ça. O sea, la película que se pasa, ¿no? Qui passe. O qui se passe. Que qui passe au cinéma est génial. Está, está genial. Entonces es el mismo que, pero nos constatamos que con el que, después del que va a venir siempre un pronombre sujeto, en este caso el je, y después del qui siempre va a venir un pronombre, perdón, un verbo conjugado. Après qui, un pronombre sujet.
Pardon, après qui, un verbe conjugué. Après que, un pronom sujet. Voilà. Esos son los dos ejemplos que podríamos dar. Vamos a ver algunos otros ejemplos, eso va a quedar mucho más claro. Pero hasta aquí, ¿qué tal? Entonces hay diferencia. Los dos significan qué, pero el primero también significa quién. Depende del contexto, ¿ok? El detalle es que hay que poner mucha atención a lo que viene después. Si viene un pronombre sujeto, vamos a utilizar el que. Si viene un verbo conjugado, pues es el qui. Ahí está la clave, ¿ok? Yo es que sí, ¿ça va, Joseph? Ça va. Ok, Merci. de rien, de rien. Il n'y a pas de quoi. Alors, on va sauter, d'accord? Vamos a saltar. On va sauter au quatrième pronom relatif. Vamos a saltar al cuarto, porque es más fácil de entender. Vamos a dejarlo al último, un poco el que causa cierto conflicto. Quatrième pronom sujet. Quatrième pronom sujet. ¿Quién quiere leer el cuarto? Quatrième pronom sujet. Ou. On va prononcer ou. D'accord? Ou. Mais moi, Ok, Vanessa, merci. ou est utilisé dans l'espèce et est dans les termes. Exemple, Boise, Boise, la mention où je grandi, lieu, space, l'année où je passé mon bac et l'année en, en moi, Ah, on me. en mai, Y la neige on me. Ha nevado en et mayo. Ujú. Y la et la neige on neige me. en mai. Ujú, exacto. Très bien. Esto sí vamos a pronunciar la E al final, como son al pasado, siempre están acentuados. Entonces sí va a ser, y la neige, j'ai passé, j'ai grandi, l'année où j'ai passé. Alors, oui, où est utilisé dans l'espace et dans le temps, en el espacio y en el tiempo. Bueno, significa dónde, ¿ok? ¿Dónde? Pero, ahorita vamos a ver, hay cierta particularidad, pero va a ser dónde, ¿ok? Por eso es dans l'espace et dans le temps. Un espacio físico o un espacio temporal, ¿ok? Un espace physique ou un espace temporel. Par exemple, un espace physique. Voici la maison. Es un espacio físico, la casa, ¿no? He aquí la casa. Voici la maison où j'ai grandi. He aquí la casa donde he crecido. Un lieu ou un espace. C'est un espace physique. Es un espacio físico, una casa, ¿verdad? Entonces, pues va a ser empleado donde. ¿Ok? He aquí la casa donde he crecido. Voici la maison où j'ai grandi. Un espace physique. Perfecto. On va passer à regarder le deuxième espace. Espace temporel. Un espacio temporal. ¿A qué se refiere esto? Par exemple, l'année où j'ai passé mon bac y la neige en mai. El año. Ahí está es el espacio temporal. Es el año, puede ser el mes, puede ser el día, puede ser un segundo, un minuto. Es un espacio temporal. ¿Ok? ¿Cuáles son las posibilidades? L'année, le jour, la minute, le seconde, l'heure, la hora. Todos son le mois, el mes, l'année, el año, le siècle, el ciclo. Depende, ¿no? Pero siempre va a ser un espacio temporal, no físico. Pas physique, mais temporel. Temporal. ¿Ok? L'année où j'ai passé mon bac y la neige en mai. Expresión de temps, ¿no? El año donde pasé mi bachillerato ha nevado en mayo, ¿no? Y la neige en mai. Voilà. Donc, où? Entonces hay dos espacios aquí. Espacio físico o espacio temporal. Un espacio físico y un espacio temporal. Voilà. Un, deux et quatre. ¿Se entendió? Peut-être un autre exemple. Tal vez otro ejemplo. No se entendió. Après, on va passer à travailler quelques exercices.
Par exemple, voilà dans le chat. La ville où j'habite est très belle. Voilà. La ville où j'habite est très belle. La ciudad donde vivo es muy bonita. La jolie où j'habite est très belle. Un espace physique, un espacio físico, porque es la ciudad, ¿no? La ciudad es un espacio físico. OK. Mais, par exemple, on peut dire, voilà. Euh, voilà. La minute, la minute où je suis arrivé, le prof a fermé la porte. O sea, el minuto donde llegué, o sea, en el minuto en el cual he llegado, pues el profesor cerró la puerta, ¿no? La minute où je suis arrivé, le prof a fermé la porte. C'est un espace temporel, es un espacio temporal, ¿no? La minute puede ser el segundo, puede ser el día, puede ser el año, el mes. Hace referencia a un espacio temporal en el tiempo, no físico, temporal. ¿OK? U. Siempre vamos a utilizar U. OK, ça va? Un, deux et quatre. Qui, que et où. Qui, que et où. Alors, voy a hacer esa precisión. Ici, on va noter, alors, on va noter le suivant. Ici, où. Espace physique ou temporel. Un espacio físico o temporal. Puede ser un espacio físico o temporal. O temporal, comme ça. Voilà. Espacio físico o temporal. Espace physique ou temporel. Voilà. Hasta aquí, ¿qué tal? Y, que, e, u. Vamos a hacer algunos ejercicios un poquito más adelante. Voilà, oui, ça va. ¿Se entendió? No, difícil todavía. Es que vous dites, ¿qué dice? Bishara, Vanessa. Ya. El 3 no se va, no se dijo, ¿o sí? ¿Perdón? ¿No? El número 3 Ujú. Ujú. Ah, lo hacemos, sí. no, Lo no, hacemos, sí. Sí, pero hasta acá. Sí, pero hasta acá. no pude escuchar el 3. Ah, no, lo vamos a hacer ahora. Lo vamos a hacer ahora. Ah, ok. OK. ¿Alguien que quiere leer el 3? Pero hasta aquí, ¿qué tal? O sea, el ki, ku e u. Esos tres. El uno, 2 y el 4. ¿Qué tal? ¿Dudas, preguntas? ¿No? OK. Vamos a hacer algunos Ok. ejercicios y ahí va a quedar un poco más claro. Vamos con el 3 ahora. Lo dejé al final, pues por una razón. Porque es un poco complejo. Bueno, causa dificultad, causa cierto conflicto, pero lo vamos a explicar de la forma más sencilla. ¿OK? ¿Alguien que quiera leer tal vez el número 3? Número 3. Causa cierto conflicto, pero pues, Moi, OK, merci Luz. quoi dans, dans, remplacer de plus quelque chose, dans remplace aussi en de plus choses ou en possessif. Simple. J'ai beaucoup aimé ce film. Tu m'as parlé de ce film
hier. Tu m'en as parlé hier. J'ai beaucoup aimé ce film dont tu m'as parlé hier. Je connais Picasso. J'ai vu son exposition à Paris. Je connais Picasso dont j'ai vu l'exposition à Paris. Attention, dans, dans Taillon remplacer le possessif, les articles définis et employés. Employé. Oh. Oui, très bien. Bravo, Luz. Oui, exactement. Ok. Sí, tal vez en un primer momento no está tan claro, pero lo voy a simplificar. Lo vamos a simplificar. El don't, ¿d'accord? Don't o don. Ok. Igual, nuevamente, de nuevo, todos estos pronombres nos van a ayudar a conectar dos ideas, ¿d'accord? Dos ideas. Tenemos dos ideas y las conectamos una a otra con un pronombre relativo. Depende, pero de qué estamos hablando, obviamente, ¿no? Entonces, en este caso, el ejemplo está bastante bien hecho. El primer ejemplo, por ejemplo, dice, j'ai beaucoup aimé ce film, ¿no? Me ha gustado mucho esta película. J'ai beaucoup aimé ce film. Me ha gustado mucho esta película. Primera frase. Segunda frase, tu m'as parlé de ce film hier. Tú me has hablado de esta película ayer. ¿Ok? Y nuevamente aquí hay una cosa en común, la película, ¿no es cierto? El detalle es que no vamos a utilizar pues el que ni el qui por una simple razón, porque bueno, igual nos sirven para conectar ideas. El detalle es que vamos a utilizar el don y aquí están ya unidas, ¿no? Lo voy a resaltar. Aquí están ya unidas. J'ai beaucoup aimé ce film. J'ai beaucoup aimé ce film dont tu m'as parlé hier, del cual me has hablado ayer. ¿Ok? O que me has hablado ayer también puede ser. El detalle es el siguiente, que vamos a utilizar don con todas las, avec le verbe, con los verbos précédés, con los verbos precedidos par la préposition de. Ahí está la clave. ¿D'accord? Avec le verbe précédé par la préposition de. Por los verbos siempre precedidos por la preposición de. Ese es el detalle. Eso tiene que quedar claro. Nuevamente, ¿y aquí dónde está el verbo entonces precedido por la preposición de? El parler de. ¿Ok? El hablar de alguien, hablar de algo o de alguien. Parler de quelqu'un ou de quelque chose. Hablar de algo o de alguien. ¿Ok? Es por eso, este verbo parler es un verbo precedido, siempre va a estar precedido, o en la mayoría del tiempo va a estar precedido por la preposición de. ¿Ok? Entonces, ese es el punto clave acá en el don't, ¿d'accord? Don't. Siguiente ejemplo, veamos el siguiente ejemplo. Je connais Picasso, très bien, conozco Picasso, es la primera frase. J'ai vu son exposition à Paris, ¿ok? J'ai vu son exposition à Paris, he visto su exposición a París. Ujú. Et oui, je connais Picasso. Oui. Je connais Picasso dont j'ai vu l'exposition à Paris, ¿no? Conozco Picasso, podría ser de quien he visto la exposición a París. Dont j'ai vu l'exposition à Paris. ¿De quién? Por eso dice que reemplaza el posesivo, el artículo, ¿no? De quién he visto la exposición a París. Y la clave para entender este don es simplemente ver cuáles son los verbos que, o en la mayoría de los casos, precedidos por la preposición de. O sea, precedidos por la preposición de. Después del verbo, ese verbo siempre va a pedir la preposición de. Obviamente, no los conocemos a profundidad, pero estoy seguro que los hemos visto. Uno, el más clásico, es el parler de. ¿Ok? Ahorita vamos a ver algunos otros verbos muy, muy, muy usuales para poder entender mejor esta situación. Pero hasta aquí, ¿qué tal? ¿D'accord? Qui, que, dont, où.
¿De acuerdo? Esos son los pronombres relativos. Solo es eso de teoría, nada más. Pero en el, profe, en Ujú. ex- eh, la segunda oración Ujú. no tiene de. Bueno, sí la tiene porque es la exposición de Picasso. Por eso, ahorita vamos a ver algunos ejemplos para que quede más claro. Je connais Picasso, conozco Picasso. Exposición Oui, j'ai vu a son París. exposición. Oui, j'ai vu son exposición à Paris. He visto la exposición de Picasso a París. Sería ahí, ¿no? A Paris. J'ai vu son exposición, dont j'ai vu la exposición a París. De quien he visto la exposición a París, ¿no? O sea, van a tener siempre. Por eso dice aquí, atención, remplace, también remplace el posesivo, el reemplazo del posesivo o el artículo definido. Por eso, ¿de quién es la exposición? Ah, de Picasso. Ahí está, el posesivo. ¿Ok? Vamos a ver los algunos ejemplos. ¿Ok? Eso va a quedar mucho más claro. Hay verbos así, claves, claves, como el parler de, hablar de alguien o de algo. No se habla sobre algo, ni... Ahí está, sí es un buen ejemplo esto. No se habla sobre algo, sino se va a hablar de algo o de alguien, no sobre algo ni sobre alguien. ¿Ok? Hay que verlo desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque ese de nos va a ayudar mucho con otros verbos. ¿Ok? Oui, c'est ça. Entonces, hasta aquí, ¿qué tal? Les pronoms relatifs simples. Qui, que, dont, où. Ahorita vamos a ver más en detalle el don't. ¿Ok? Porque eso causa un poco más de conflicto en comprenderlo. Voilà. Des questions? Vanessa, Luz, Usuario, Yushara, Joseph, Mariela. Non, ça va? Le pronom relatif simple. Ça va? Ça marche? Joseph, Yushara. Oui, Ça marche. d'accord, parfait. Ok. Entonces, sí, clave, les voy a compartir igual la misma fotografía. Capaz si puedo sacar en capture d'écran y se las comparto tal cual así con los apuntes más para que sirva al momento de trabajar. Ok. Ujú. Alors, maintenant, on va regarder quelques verbes précédés par la préposition de. Vamos a ver eso. Eso es ya la parte final para entender justamente el don. Tal vez no quedó claro, pero con esta explicación que viene ahora quedará muchísimo más claro. Voilà. Mm, ok. Maximum de votre attention. Así, el máximo de su atención. Aquí estamos con el don. Je sais utiliser le pronom don. Sé utilizar el pronombre don. ¿De acuerdo? No tiene nada que ver con la negación de inglés. No se confundan, por Dios. Don't. ¿De acuerdo? Don. Entonces, como dijimos, siempre va a haber verbos precedidos por la preposición de. ¿De acuerdo? Aquí están los más clásicos, los más comunes, digamos, ¿no? Los que se ven con mayor frecuencia. Être amoureux de, ¿no? Estar enamorado o estar amoureuse, estar enamorada de alguien, ¿verdad? Si se lo ve así, pues está fácil. Estar enamorado o enamorada de alguien. Être amoureux ou être amoureuse de quelqu'un ou de quelque chose, de algo o de alguien. Par exemple, je suis amoureux de cette fille. No, estoy enamorado de esta muchacha. La fille dont je suis amoureux et on complète s'appelle euh, Jenny, par exemple. D'accord. La fille dont je suis amoureux s'appelle Jenny, ¿no? La muchacha de quien estoy enamorado se llama Jenny. ¿D'accord? Oui. ¿Por qué viene el don't? Porque
la estructura es être amoureux de. O sea, por eso hay que saber bien qué verbos llevan qué verbos están precedidos por la preposición de. D'accord, on va continuer. Deuxième cas, être fier de. Être fier ou être fier de. Estar orgulloso o estar orgullosa de algo o de alguien, depende. Être fier o être fier de. Estar orgulloso u orgullosa de alguien. Il est fier de son étudiant. Él está orgulloso de su estudiante. L'étudiant dont il est fier, encore une fois, s'appelle Manuel. ¿D'accord? El estudiante del cual él está orgulloso, pues se llama Manuel. ¿D'accord? O de quién, sí, de quién está orgulloso, s'appelle Manuel. ¿D'accord? S'appelle Manuel. ¿Ok? El estudiante de quien él está orgulloso se llama Manuel. Y nuevamente está precedido por la preposición de. Nuevamente, ¿ok? De. Lo más importante en este pronombre de, perdón, en este pronombre don't, es que todos los verbos están precedidos por la preposición de. ¿De acuerdo? De. Siguiente ejemplo. Rêver de. Este es un poco conflictivo porque utilizamos el con. Esto significa tu rêves d'un voyage, ¿no? Sueñas con un viaje. Tú sueñas con un viaje. Tu rêves d'un voyage. On complète. Le voyage dont tu rêves est en France, par exemple. El viaje con el que tú sueñas est allé en France, par exemple. Est allé en France. Es ir a Francia. OK. Disons, como ejemplo, como ejemplo. ¿OK? O el viaje con el que sueñas es ir a Francia. Nuevamente, pero es el rêver de. Es importante porque cambia, ¿ok? Sería para nosotros soñar con, pero en francés es rêver de. Siempre va a estar precedido por la preposición de. Un ejemplo otra vez más simple. Ayer soñé con mi hermano, ¿no? Hier, hier, j'ai rêvé de mon frère. Así sería, ¿ok? Ayer soñé con mi hermano, sí, eso quiere decir. Hier, je rêvais de mon frère. Y no, hier, je rêvais avec mon frère. No, eso no va, ¿ok? O sea, traducción literal sería eso, ¿no? Pero no va con el avec, porque el verbo soñar no viene precedido con el con, como en nuestro caso, como hispanohablantes, ¿no? Sino en francés va a estar precedido por la preposición de, ¿ok? Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ok, je rêvais de mon frère. He soñado con mi hermano y no con avec. Ok, avoir besoin de y avoir envie de son dos estructuras así súper usuales y súper conocidas y súper útiles en francés. Avoir besoin de y avoir envie de. Y tener, uno es tener necesidad de algo, el que está en el ejemplo, y este avoir envie de es tener ganas de hacer algo. Tener ganas de hacer algo. Ok, avoir envie de. Por eso siempre van a estar precedidos por la preposición de. Veamos el ejemplo. J'ai besoin de la voiture. Necesito el coche, ¿no? J'ai besoin de la voiture. Necesito el coche. La voiture dont j'ai besoin est en panne, ¿no? Está averiado. Está averiado, ¿no? El coche que necesito está averiado. También puede interpretarse como el que, ¿no? El coche que necesito está averiado. La voiture dont j'ai besoin est en panne. Y como vemos, pues está reemplazando al de. Ok, on continue. Se servir de. Servirse de. O, sí, servirse de. Elle se sert de ses stylos. Él utiliza, ¿no? Se sirve de. Él utiliza estos bolígrafos.
Los bolígrafos, ¿no? Les stylos dont elle se sert sont rouges et noirs. Son les rouges et noirs. Son el rojo y el negro. Son le rouge y le noir. Que ella utiliza, pues son estos, ¿no? Los bolígrafos que ella utiliza, o de los cuales ella se sirve, o sea, ella se sirve o los utiliza, son el rojo y el negro. Voilà. Ahora, una vez más, vemos y constatamos que van a estar siempre precedidos por la preposición de. Ensuite, parler de, lo que veníamos de ver en el ejemplo anterior, parler de, siempre va a ser un hablar de alguien o de algo, y no sobre algo. Sí, tal vez nosotros sí lo utilizamos, pero no en francés. ¿Ok? Parler de. Siempre va a ser, ah, aujourd'hui, je vais vous parler de mon séjour en France, ¿no? Hoy voy a hablar de mi estadía en Francia, una cosa así. Y no sobre. Bueno, en francés siempre va a ser la preposición de. Vous m'avez parlé de ce problème, ¿no? Como el ejemplo, vous m'avez parlé de ce problème. Usted me había hablado de este problema. Le problème dont vous m'avez parlé est résolu. Et encore, euh, résolu, oui, est déjà résolu. Ya está resuelto. El problema del que me había hablado ya está resuelto. Est déjà résolu. ¿D'accord? Oui, ya está resuelto. El problema del que me había hablado ya está resuelto. Le problème dont vous m'avez parlé est déjà résolu. Y nuevamente, el de, el dont está siendo reemplazado por el de. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí. ¿No? Tu rêvais de. Tal vez tiene un efecto retrógrado, ¿no? Por eso viene aquí el fier de, amoureux de. Pero se reemplaza por el don. Besoin de. Y aquí está el don. Y se sert don, ¿no? De. Vous m'avez parlé de. Y ahí seguimos con los otros ejemplos, los últimos dos y terminamos. Se souvenir de. Acordarse de. Acordarse de, ¿no? Je me souviens de ce prof. Le prof dont je me souviens est encore gentil. Es todavía gentil, ¿no? Es encore gentil. El profesor de quien me acuerdo es todavía gentil. ¿Ok? Et le dernier, s'occuper de. Ocuparse de. Ocuparse de algo o de alguien, depende. Il s'occupe de cette classe. Él se ocupa de esta clase. La clase dont il s'occupe es de francés. La clase de la cual él se ocupa es de francés, ¿no? Voilà. Voilà ces exemples avec le pronom dont. ¿Se entendió esta parte? Entonces, la clave, pues desde mi punto de vista, es aprender qué verbos están precedidos por la preposición de. Aquí hay una lista, no es la única lista, hay una lista como que medianamente grande para aprenderla, pero los más usuales son estos, ¿ok? De. ¿Ça va? Ça va. Ok, ça va, merci. Donc, on passe à faire quelques exercices. Vamos a hacer algunos ejercicios. Ok, y aquí quedará mucho más claro. Entonces, ok, s'il n'y a pas de questions, on poursuivre. Ok, on va poursuivre. Vamos a proseguir.
Ok, on commence. Alors, qui veut commencer? Qui veut commencer? Qui veut commencer? Ou que apostrophe, que qui? Et pourquoi? Pour quelle raison? Vous devez justifier. Hay que justificar también. Il faut justifier. Prof, ¿qué significa chercher? Chercher? Chercher, oui. Cuando vamos a la lupita a la lupa de internet, ahí dice chercher, buscar, buscar, sí, buscar, Ah, merci, prof. buscar, oui, buscar. Eh, Q, Alors, D sería este. B. Alors, No, D. D. ah, D, Sí, Q. qui. Y. Uy, sí, hay que ser bien preciso, sí. Puede ser U, ¿de acuerdo? Atención a la pronunciación. U, estos dos van a sonar igual, van a ser que, y C van a pronunciarse igual que, o para ser más preciso, que apóstrofe, o que, de P. Y este va a ser ki, así como Kiko, ki. Ok. Q. Alors, ¿tú has dicho cuál, Vané? Q. Eh, ¿Tu es sûr? ¿Estás segura? Mm, no, ya no. Mm, ¿Y por qué raison? que tú estabas esperando, que tú estabas buscando. Mm, Por eso no olvidemos pues lo que escribí. Après que, alors, el primero fue qui. Après qui, siempre va a venir un verbo conjugado, haber conjugué. Eso, por favor, anotémoslo. Après qui, haber conjugué. Siempre después del qui va a ser un verbo conjugado. Perfecto, ese fue el primero que vimos. Deuxième. El segundo, après que, fue el que, ou que apóstrofe. Après que, toujours, un pronombre sujet, un pronombre sujeto. El u es para, pues, un espace physique ou temporel. ¿Ok? Y el dont, toujours, ah, on utilise pour un verbe précédé par la préposition de. Un verbo precedido por la preposición de. Entonces, sí. Bueno, no está aquí el don't, pero entre estos, ¿cuál viene mejor entonces? eh, D'accord. C. C'est effectivement. C'est effectivement. On, on prononce la question. Pronunciamos la pregunta entonces. U es le passeport que tu es allé chercher hier. Bravo, exactement, très bien. Où est le passeport que tu es allé chercher hier? Vamos a, cada vez que sean preguntas, vamos a subir al último la entonación con hier, porque eso también nos va a dar el tono de pregunta. Porque si lo hacemos plano, neutro, puede ser una afirmación. Ok. Où est le passeport que tu es allé chercher hier? Ahí con la entonación al final. Très bien, merci. Que. Ensuite, on continue. Continuamos. Aucune idée, ninguna idea. Eh, voy, C o D. voy por C. D'accord, on prononce.
que, Ujú. Pourquoi? luego sigue un sujeto, vous, Oui, c'est ça, très bien, très bien. On prononce la phrase Yushara, oui. oui. Voici, voici, Ah, voici, voici. voici l'agence que vous pouvez leur louer une voiture. Exactement. Muy bien. Oui, c'est ça. No olvidemos, OI siempre va a ser wa. Wow. OI, así es, wa. Siempre, o la combinación de estas dos vocales, OI, va a ser wa. Entonces aquí va a ser, espera, espera, ahí. Voici l'agence que vous pouvez louer une voiture. Voix, d'accord? Voix. Entonces sí es C, efectivamente. Oh, eh, U. Es que es la agencia. Es un espacio físico. U. D'accord? U. Físico, oui. Espacio físico. He aquí la agencia. Habla de la ¿Dónde? agencia. ¿Dónde puede alquilar un coche? ¿No? L'agence physique. O sea, l'agence es un espacio físico. Por eso hay que tener mucha atención. Sí, en efecto, podría haber ido con que, pero no va porque eso se habla de un espacio físico. Es la ¿Qué es agencia. Boise la Jones? ¿Qué es? ¿La agencia? ¿Cuál es la traducción? ¿La agencia? ¿Y Boise? He aquí. Ah, He ya. aquí la agencia donde puede alquilar un coche. Voici l'agence où vous pouvez louer une voiture. Entonces, la agencia es un espacio físico donde, del espacio físico, ¿no? Entonces, no va a ir, podría ir con el que, sí, en una primera instancia, pero tenemos que ir un poco más allá, analizar de qué se trata. Puede ser un espacio físico o un espacio temporal. Entonces, como se trata de un espacio físico, pues, ¿dónde? ¿Ok? Entonces, no, sale papá avec. Ensuite, bueno, voy a estar más atento. Tu, ¿Qué? Sí. euh, ouais, Tu euh, te rappelles-tu un point que tu as appris à l'école? voilà, exactement, très bien, Vanessa. Y sin las S al final. Tu as appris Bravo. Igual à así. l'école. Igual ahí al inicio. Te rappelles-tu un poème que tu as appris à l'école? Voilà. Sin las S al final, porque, bueno, son mudas las S al final. Siempre en frases. O sea, siempre. Très bien. Merci, Vanessa. C'est que. Porque après que, después del que, siempre un pronombre sujeto. Très bien. Ensuite, no, aucune idée, ninguna idea. Opción C, ¿qué? Pas tout à fait, no del todo. Puede funcionar, pero hay que ver lo que viene antes, el contexto, todos. U, Oui, Ah, exactement. Ah. por el ¿On tiempo. prononce? ¿Pronunciamos? Mm, ¿O leemos? eh, ¿Cómo es 2010? 2010, 2010. 2010 Ujú. es l'année où Oui, ah, ou où Jérôme, Jérôme. Jérôme, ¿es un nombre, Jérôme? Oui, Jérôme. Jérôme a obtenu
Oh, Son diplôme. oui, son Son diplôme. diplôme. Oui, Jérôme, oui. 2010 est l'année où Jérôme a obtenu son diplôme. ¿D'accord? Atención aquí, las es al final tampoco se pronuncian. Por eso aquí decimos année 2010 est l'année où Jérôme a obtenu son diplôme. ¿D'accord? Son Oui, diplôme. voilà, exactement. Où, porque es un espacio temporal, l'année, el año. ¿D'accord? El año. De lo que hablamos del où. Espacio físico, espacio temporal. Espacio físico, espacio temporal. En el anterior era espacio físico porque era l'agence, cette fois-ci, l'espace temporel. En este caso ya el espacio temporal, el año. On continue. Non, aucune idée. Opción A, Pourquoi? habla del lugar que le ofrecen. Mhm, oui, ça peut fonctionner. Et oui, ça peut fonctionner. Et c'est le lugar, non? Alors, Qui? le- oui, ça peut fonctionner aussi avec qui? En fait, c'est qui? Très bien. Quelqu'un a dit la bonne réponse. Qui? Si alguien me Me- ofrece, alguien me regala un lugar en París que me conviene perfectamente. Que no olvidemos que el qui, pues también es el qué, ¿ok? Como el Ah, quién. Y no siempre, o sea, tenemos que ver, es un lugar, pues va a ser, pues no tenemos que también ponernos en contexto, porque decía, si pensamos también en castellano, decía, alguien me ofrece un lugar a París donde me conviene perfectamente, no tanto, con el U. Alguien me ofrece un lugar a París que me conviene perfectamente, pues el que iba perfecto, pero no va a ser el que, porque después del que va a venir un pronombre sujeto. El qui también es el que para nosotros, entonces se va perfecto porque después del qui viene un verbo conjugué, un verbo conjugado. Y en este caso, qui me convient, ¿no? Que me conviene. Hay que hacer todo ese Pero análisis. después del U también viene un sujeto, ¿verdad? Eh, buena pregunta. No siempre, Ah, no. no siempre, no siempre. Puede venir un sujeto o un verbo conjugado. ok. Sí, muy buena observación. Excelente pregunta. Pero por eso hay que ponerse en contexto qué es lo que quiero decir. Pensemos en castellano también porque se acomodan perfectamente, excepto con el don't, ¿ok? Con estos tres va muy bien. O continúo. Opción B, On prononce, le parfum qui l'a choisi ne plaît pas à tout le monde. bravo. Exactement. Très bien. Muy bien. C'est ça, ¿no? Très bien. Porque que, pues sí, análisis. Le parfum, ok, el perfume es el que, en efecto, es el que, porque después del que siempre va a venir un pronombre sujeto. Pero es el que, pues acepta la elección. Entonces, qui l'a choisi, ¿no? Le parfum qu'il a choisi ne plaît pas tout le monde.
a todo el mundo, no le gusta a todo el mundo, pero que él ha escogido, ¿no? Entonces es, en efecto, kill, ¿no? Porque el que acepta la elección. Merci, Luz. 7, 7, 7, 7. Non, 7, sept, 7. Bueno, ahora habla sobre el lugar donde pusieron el libro, ¿verdad? Entonces tendría que ser la opción A, pero si lo traducimos sería que... Sería, que. mm, Pero vamos a ver por mm, No. Qui, no, Vanessa, qui alors on prononce? Oui. ou, ou assumir le livre qui est- était, était Mhm. Oui, très bien, sur la table. très bien. Sin las S, parfait. Sin las S, perfecto. Es qui, effectivement. Ahí. Sin las S, ok. Où a, où as-tu, où Tu as-tu le livre qui était sur la table? ¿No? Sí, en efecto habla del lugar y demás, pero lo que tenemos que tomar en cuenta también es lo anterior. En este caso estaba el libro. ¿Dónde has puesto el libro que estaba sobre la mesa? ¿Où as-tu mis le livre qui était sur la table? Que estaba. No olvidemos que el qui también es el que, pero después viene del que, un verbo conjugado. Aquí está el et al pasado, ¿no? Entonces no siempre es del lugar, no, tenemos que ver justamente lo que está justo antes. A eso hace referencia, ¿ok? A eso hace referencia. Ok, ensuite, on continue. Très bien, Vanessa. Huit, 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 huit. B. Euh, B, Mon boisson, c'est un homme qui aime aider les autres. les autres, vous êtes d'accord? Qui est d'accord avec Joseph? ¿Está de acuerdo? Creo que es de quien ama, ¿sí? ¿No? ¿Y? Pardon, Luz? Ah, ¿qui sería porque hay un verbo después? Oh, sí. Oui, effectivement, c'est ça. Qui, très bien, c'est ça. Mhm. Alors on prononce, y no olvidemos poner aquí las liaisons. Alors on prononce avec, prononcemos con la liaison. ¿Quién quiere pronunciar con la Mo- liaison? Ujú. la alianza. Ok. Oui, mon. Mon voisin, Ujú. c'est un homme qui, qui aime aider, aider les autres. Très bien. Aider. Qui aime aider les autres. Que Aider.
Oui, très bien, porque Et de AI siempre les va a autres. ser E también. AI siempre es E. Por eso Ah. decimos c'est un homme qui aime aider les autres. AI siempre va a ser E. ¿Qué significa, qué significa ED? Aider, ayudar. Ella. Aider. Uy, lo voy a poner aquí. Ah, Se pronuncia así. Por eso cada vez que haya AI, esa combinación de letras AI va a ser E. Ok, siempre, siempre. Ahí lo noto ahí. Entonces por eso decimos c'est un homme qui aime aider les autres. Mi vecino es un hombre que le gusta ayudar a los otros. Que después del que, por eso decía, ¿no? Qui en francés también significa quién, pero también qué, pero solo en ocasiones donde viene un verbo después conjugado. ¿Ok? Y el que apóstrofe, como decíamos, pues eso solo viene, solo hay tres posibilidades con el que apóstrofe, porque después del que siempre va a venir un pronombre sujeto, puede ser qu'il, ou quel, ou con, no hay más. No viene un verbo conjugado. Entonces, mucha atención con eso, Joseph. Oui, ensuite, on continue. Neuf. Neuf, neuf. Neuf. Ah, c'est un linge aux yeux toujours aimé. ¿Dónde? ¿Es una lengua dónde? ¿Dónde? C'est donde C, Où? Pardon? C, Ouais, Yushara, très bien. On prononce? c'est ou c'est une langue que j'ai toujours aimé. D'accord. C'est une. D'accord, vamos a hacer la liaison ahí. C'est une. Oui, así. Exactamente, sí, como lo has dicho. Con la T. No, c'est une, sino c'est une. Ahí hay liaison. C'est une. Por C'est eso. une. Oui, très bien. Por eso en el anterior era c'est un homme. C'est un homme. Es un nombre. Aquí es un idioma. C'est une langue que j'ai toujours aimé. Es un idioma que siempre he amado, que siempre me ha gustado, ¿no? Nuevamente, el que, ¿por qué el que? Porque después del que va a venir un pronombre sujeto. Eso está perfecto. Y oui, très bien. Un pronombre sujet. Ensuite, atención porque solo estamos practicando tres. Falta todavía el don, ¿d'accord? Ok, ensuite. ¿No? Aucune idée, ninguna idea. Qui? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Qui est d'accord avec hop, Vanessa? opción A. Ouais, très bien, Luz. On prononce? Vous retournez dans ce village où nous nous sommes rencontrés.
Ujú, exactement. ¿Se entiende la frase? ¿Por qué es U? Es que están hablando del lugar donde se encontraron la anterior vez, algo así. Ujú, exactamente, exactamente. ¿Quieres regresar a, al pueblo, ¿no? Le village es un pueblo. Dans ce village où nous nous sommes rencontrés, donde nos hemos conocido, donde, por eso habla de un espacio físico, le village, el pueblo, donde nos hemos conocido. Ujú, exacto. Entonces, oui, il s'agit d'un espace physique, un espacio físico, ¿ok? Les voy a compartir igual entonces los ejercicios. Ahora vamos con el don't, ¿de acuerdo? Estos últimos minutos, porque solo hemos practicado con tres, ¿ok? Y lo importante, pues, es trabajar con los cuatro, y más aún con el don't, porque ese es el un poco que causa conflicto. On continue. Alors, plus rapide, más rápido. Por eso, tengamos en cuenta eso. Après que, después del qui, un verbo conjugado. Después del que, un pronombre sujeto. El u, espacio temporal o físico, y el don't, pues verbos precedidos por la preposición de. Don't, Opción A, don't, o no sé. don't porque dice parle, don't. Sí, pero ya está el No. de, ya está el de, ya está, ya está. Alguien, no, no está el don't. Sí, yo sé que dice parle, sí, pero no, no. Tiene otra estructura. Las estructuras que hemos visto anteriormente, esa es la estructura, no es tanto esta. C, Entonces U, sería aquí. Uy, Joseph, Oh, C, U, no. Uy, E. es qui. Alguien dijo qui. Bueno, sí es qui. J'ai regardé un documentaire qui parle du changement climatique, ¿no? He mirado un documental que habla del cambio climático, ¿ok? Que habla del cambio climático, ¿no? O sea, no es del cual habla, si podríamos, pues, si habríamos puesto don, pues el cual habla del cambio climático, pero del cual habla del cambio climático, o sea, doblemente de, pues es qui, en efecto, porque después de qui, un verbo conjugué, un verbo conjugado. Muy bien ahí. De. Don't, Euh, donc, otra vez aquí. oui, bravo, c'est ça, Luz. Très bien. Encore une fois, qui. Pourquoi? Parce qu'après qui, un verbo conjugué, un verbo conjugado. Mm. Propongo cursos o clases de cocina que tienen mucho éxito. Je propose des cours de cuisine qui ont beaucoup de succès. D'accord? Très bien. Ensuite, 3. Non? Aucune idée.
U, Ah, C, U, eh, uh, un espace physique, U. non? Un espace physique. Et quel est l'espace physique? Aquí. Oui, oui, quelqu'un a dit la bonne réponse. Qui? Nuevamente, qui? Qui? Voy a la casa de unos amigos que tienen, ¿no? Voy a donde unos amigos que tienen una casa a Gasper. Oui. Sí, que tienen. Ok, quatre, quatre. C'est facile, c'est facile. Non? U, opción C. Très bien, exactement. C'est une vieille maison où il y a trois chambres, ¿no? Es una vieja casa donde hay tres habitaciones. Vieille maison, un espace physique, ¿no? Un espacio físico. Ahí está la clave. Oui, très bien. Ensuite, 5. C'est facile, c'est facile. Prof, ¿qué significa randonnée? Randonnée, sí. La caminata en la montaña, eso es. La randonnée, la randonnée. Específicamente como trekking, pero en montaña o en el bosque. Sí, caminatas en el bosque o en la Mm, montaña. Opción B. Oui, Yushara, très bien, exactement. À Gasper, il y a une randonnée que j'ai toujours voulu faire, ¿no? Hay una, hay una de esos trekking, ¿no? Que siempre he querido hacer. Después del que, un pronombre sujeto. Très bien, que. C'est facile, c'est facile. U. Opción C. Oui, très bien. C'est dans le parc national où il y a un lac magnifique, ¿no? Es en el parque nacional donde hay un lago magnífico. El parque nacional, el espacio físico, d'accord? L'espace physique, le parc national. Ouais, très bien. Où? Ensuite, c'est facile, c'est facile. prof, ¿qué ¿Qué? significa saison? Estación. Estación. ¿Qué? Les... Y ¿Qué? que. Opción C. Oui, effectivement, Yushara, très bien. L'été est la saison où il y a le plus de monde à Gasper. Donde es la estación donde hay más gente a Gasper, ¿no? La estación, por eso es el espacio temporal, el espacio temporal, no siempre físico, pero también temporal. Opción B. ¿Qué? Son años que son los amigos que los niños están a la Universidad de Alberta. Ce sont les amis, les enfants sont à l'université d'Alberta. Algo para los
Posesivos, habíamos hablado algo de posesivos, ¿no? Esto es clave, posesivos. Les amis dont. Oui, très bien. Don, cuyos. Por eso reemplazan también. Son Dont. amigos cuyos niños están a la Universidad de Alberta. Cuyos, por eso también es la oposición, la posesión. Cuyos niños. Ok. Sí, es un poco complejo por eso. Don. ¿D'accord? Cuyos niños. Ok. Mm, C'est facile, c'est facile. Y Qui a dit la réponse? Qui? Oui, Option A. oui, exactement, exactement. He comprado un Jeep que puede ir a la montaña, ¿no? J'ai acheté un Jeep qui peut aller dans la montagne. Por eso después del qui siempre va a ir un verbo conjugado. En este caso, peut. Très bien. Ensuite, c'est Aaron. Qui les chatte s'appelle Jasper. I, Qui? I, ou que. opción que Qui se llama? el de ya, Ni l'un ni l'autre. Ni uno ni l'autre. don, Oui, Vanessa? Don, Ouais, Saron, oui. Don le chat s'appelle Jasper. Sí, ¿se entiende eso? ¿Y Este Saron, el gato que se llama. quién se llama? ¿Cómo se llama el gato? Aaron, Jasper. Gasper, oui, Gasper. Por eso es Aarón, cuyo gato se llama Gasper, ¿no? Ujú, cuyo, ¿dónde está la posesión? O de quien el gato se llama Gasper, es eso. ¿De quién? Sí. ¿De quién? Sí, de quién o cuyo, ambos funcionan. Por eso es la posesión también. Cuando me decían, ¿dónde está el de, no? Pues como el Picasso, ¿recuerdan ese ejemplo? Lo pueden ver en la grabación. Ahí, eso mismo hace referencia, la posesión. Ok, ensuite. No, ¿Qué? ¿De? ¿Qué? bravo, exactement, Vanessa. Le restaurant que je préfère à Gasper est un petit resto coréen. ¿No? Después del que siempre viene un pronombre sujet, un pronombre sujeto. Ensuite. Espace temporel. Oh. Ah, où. Oh. Oui, effectivement, c'est le moment où j'ai décidé de prendre des vacances dans les montagnes. Es el momento
en el cual o donde he decidido, ¿no? Por eso es un momento, es un espacio temporal. Puede ser el día, el mes, el año, el segundo, el minuto, depende. 13. Tomar las vacaciones en la montaña, ¿no? Perdón. Decía tomar las vacaciones en la montaña. Oui, alors j'ai décidé de prendre des vacances dans les montagnes. Sí, he decidido de tomar vacaciones en las montañas. Sí, es el momento en el cual o donde decidí. Ujú. Très bien. 13, 13. Les pronoms relatifs. Opción B. Pas tout à fait, pas tout à fait. Sí, viene después del un pronombre sujeto, lo entiendo, pero no. Ça ne marche pas, no funciona. Mm, Qui, qui je suis, Non bien. plus, non plus, tampoco. Don. ya tú. Ouais, très bien. Ah, ¿pourquoi? Sí, sí, ¿por qué? Vamos a explicarlo ahora. ¿Recuerdan la imagen que les mostré? Pues, los verbos que están precedidos por la preposición de. Este es uno, el être fier de, estar orgulloso de, orgullosa de algo, aquí dice. Entonces, Súper. être fier de, ahí está, ahí está, Mm, être fier de, estar orgulloso de algo. Entonces dice, he aprobado el test, j'ai réussi le test, c'est quelque chose dont je suis fier. No, es algo de lo cual estoy orgullosa. Ok. Entonces ya no va el de, obviamente, no tiene que ir el de porque lo reemplaza el don't, de lo cual estoy orgulloso. Es así como funcionan todos, todos, todos. Ok. 14. 14. Espace temporel, espace temporel. U. Où. Où. Très bien, exactement. Le jour où tu es arrivé, il faisait très froid. No, el día donde llegaste hacía mucho frío. O donde, sí, donde has llegado hacía mucho frío. Y très bien. Por eso, el espace temporel, el espacio temporal. Ensuite, 15. U. Opción C. No, pas tout à fait. Que. Eh, Don't. Oui, don't. De la cuya puerta es verde. Exactamente. Mm. Cuya puerta es verde. Ellos viven en una casa cuya puerta es verde. Oui. Dont la porte est verte. Ouais, très bien. Bravo. C'est donc. Alors ensuite, Edmond. Ah, Edmonton. Edmonton. U. Oui, U. exactement. Edmonton est la ville où je passais toute mon enfance, ¿no? Es la ciudad donde he pasado toda mi infancia. 17, 17, oui, très bien. Ce sont les dernières, los últimos ya. Le ski et le sport. Le ski et le sport. Opción B. ¿Qué? Bravo, exactement, que je préfère, ¿no? El esquí es el deporte que prefiero. Exactement. 18, 18. L'appartement. U. ujú.
apartamento donde ocupo es muy grande y luminoso. L'appartement où j'occupe est très grand et lumineux. El apartamento donde ocupo, ¿decimos así? ¿O el apartamento que ocupo? ¿Tú qué ocupo? Que ocupo, ¿Qué? ¿verdad? Ok, vamos a ver ¿Qué? esto. Sí, efectivamente, es el que. Oui, el apartamento que ocupo. O sea, también un consejo es pensar un poco en castellano. El apartamento que ocupo es más grande y luminoso. Y no diría el dónde, porque no sería, ¿no? El apartamento donde ocupo, incluso si es un espacio, pues, físico, ¿no? Pero también tenemos que pensar así como que en castellano porque ayuda, ayuda. Ok, ok. Ce matin, a veces, parfois, ça aide. A veces ayuda, a veces no. Ce matin, j'ai reçu une nouvelle. Ce matin, j'ai reçu une nouvelle. Ce matin, j'ai reçu une nouvelle. Hmm, je suis très heureuse. Mm, eso es bien. ¿Qué? No, Puede ser. Don't. oui, de la cual estoy muy feliz. Esta mañana he recibido una noticia de la cual estoy muy feliz. ¿Ok? Porque es être heureuse de, lo habíamos visto. O estar enamorado de alguien, estar feliz de algo. Pero eso siempre es el de, entonces va con el don. Ok, 20. La voiture, avoir besoin de. Ahí está la estructura. Avoir besoin de, avoir envie de. Son dos estructuras que siempre están precedidas por preposición de. Entonces, Opción B. avoir besoin de. Avoir besoin de. Necesitar algo o avoir envie de. Tener ganas de algo. De algo. Sí. Alors, don. Don't. Don, oui. Don, ¿de El coche que necesito cuesta $3,000, ¿de acuerdo? Aquí sería con el don porque es la estructura. Avoir besoin de, tener necesidad de algo. Ahí está la clave. Por eso es importante identificar las estructuras que hemos visto con el don, ¿de acuerdo? Toi. Oh, désolé, 21. Ces últimos minutos. Toi, ¿no? ¿Y? Oui, très bien, Opción Luz. A. Très bien, bravo. Tú, quien has comprendido la respuesta, ¿puedes explicarme? Toi qui as compris la réponse, tu peux m'expliquer, ¿no es cierto? Después de qui, de siempre un verbo, pues, conjugado. A compris, le passé composé, très bien. Ensuite, 22. Ce sont les últimas tres y nos vamos. Et on se dit au revoir. As-tu, as-tu lu le document? Ah, ¿qué? Pardon? Opción B. Opción B. ¿Qué? Oui, effectivement, très bien, Luz. Has leído el documento, ¿no? Que te he enviado por correo ayer por la noche. As-tu lu le document que te envoyé par courriel hier soir? Después del que, siempre un pronombre sujeto, el je, en este caso. Y Très bien. 23, 24 et 25. Et on s'est dit à mercredi. J'étais très ému. Le jour, espace temporel,
Non. Où? Oui, effectivement, estaba muy emocionado. J'étais Ok. très ému el día donde recibí mi diploma. Le jour où j'ai reçu mon diplôme. El día. Como es el espacio temporal, pues el día donde recibí mi diploma, ¿no? Où j'ai reçu mon diplôme. Ah, 24, 24, désolé. 24. L'Alberta. U, Où? Que, ¿Qué? que, Oui, très bien, que. Sin ver. No, no iría con el U, no, la Alberta es una provincia donde me gusta particularmente, no. Que me gusta particularmente, que j'aime particulièrement. Mhm, exactement, 25, et on se dit à mercredi. L'homme, non, qui travaille, qui, bravo, exactement. L'homme qui travaille ici est très sympa. No, el hombre que trabaja aquí es muy, muy buena onda. Très bien. Voilà. Je vais laisser quelques exercices à faire, así con juegos. No olviden hacerlos, compartirlos en el grupo. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être connecté. Bonne soirée, bonne semaine. On se voit mercredi à 21h. D'accord? Pour la dernière séance, pas la última session. À mercredi. a mercredi. avec Oh, À mercredi. Mercredi. Merci tout le monde. Mercury. Bonne soirée.